Copolimerización alterna de CO2 y epiclorohidrina utilizando sistemas catalizadores basados en cobalto 3. Las transformaciones selectivas de dióxido de carbono y epiclorohidrina en policarbonatos biodegradables por la copolimerización alterna de los dos monómeros representa algunas de las tecnologías más estudiadas e innovadoras de la potencial utilizando a gran escala de dióxido de carbono en la síntesis química. Existen trabajos de investigación sobre la producción del copolímero de CO2 con más del 99% de enlaces de carbono a partir del acoplamiento del CO2 con la epiclorohidrina, empleando sistemas catalizadores binarios y bifuncionales a base del cobalto 3. Debido a la naturaleza de extracción de electrones del grupo clorometilo de la epiclorohidrina, es posible que el carbono cíclico se produzca predominante a través del anión policarbonato propagante al carbono clorometílico de la unidad de carbono adyacente. Estos están estimulados por la copolimerización alterna del CO2 y estireno óxido, utilizando un sistema catalizador binario, formado por este complejo, que es el complejo 1, y también está formado por este complejo, que es 2,4 dinitrofenóxido. Una copolimerización perfectamente alterna del CO2 y epiclorohidrina existe utilizando sistemas catalizadores basados en cobalto 3. Se ha demostrado que estos complejos monocomponentes basados en cobalto 3, que llevan una sal cuaternaria anexa en el marco del ligando, son muy activos para catalizar la copolimerización de CO2 y la epiclorohidrina para proporcionar selectivamente a los policarbonatos correspondientes con el 99% de enlaces de carbonato, incluso en una carga catalítica baja. Los compuestos que vimos anteriormente son compuestos de coordinación. Existe una química rica y abundante asociada con esta clase de compuestos, complejos de metal rodeados de moléculas e iones. Los compuestos metálicos de este tipo se llaman compuestos de coordinación. Estos son una especie química neutra o iónica constituida por un átomo central, que generalmente es un metal, unido a una serie de ligandos. El enlace entre el átomo central y los ligandos es un enlace covalente coordinado donde el ligando aporta el par de electrones del enlace y el metal aporta orbitales vacíos de baja energía donde pueden alojarse los pares de electrones de los ligandos. Los átomos donadores de los ligandos en general son demasiado electronegativos, por ejemplo el nitrógeno, el oxígeno y los halógenos. Los electrones de enlace no se comparten igualmente entre el metal y los ligandos. Pauling sugirió que los complejos serían más estables cuando la electronegatividad del ligando fuera tal que el metal alcanzara un estado de carga neta eléctrica igual a cero. Adquirir carga cero o carga eléctrica baja de los átomos es una regla conocida como principio de electroneutralidad, utilizada para hacer predicciones con respecto a la estructura electrónica de muchos tipos de compuestos. Los estados de oxidación del cobalto comunes en la naturaleza es de +2 y +3. En las estructuras encontramos que el cobalto tiene un número de oxidación +3. La configuración electrónica del átomo neutro de cobalto es argón 4s2 3d7. El cobalto es el centro metálico que se encuentra unido a 5 ligantes. Por lo tanto, el número de coordinación del átomo central indica el número de átomos unidos o coordinados alrededor del metal. En este caso, nuestro número de coordinación es igual a 5. Los números de coordinación generan diferentes geometrías de acuerdo a la cantidad. Los números de coordinación generan diferentes geometrías. Entre las más comunes tenemos trigonal, trigonal piramidal, forma T, plana cuadrada, tetraédrica, pirámide cuadrada, bipirámide trigonal y octaédrica.
La geometría de un compuesto viene marcada por parámetros estéricos, que nos indican las repulsiones entre ligantes, parámetros electrónicos, que muestran la estabilidad conferida por configuración de N. El número de coordinación del cobalto igual a 5 nos indica una coordinación baja. A su vez, esta forma una geometría pirámide base cuadrada por la estructura que tiene. Entre las características del número de coordinación 5, tenemos que es menos habitual que los compuestos tetra y hexacoordinados. En las geometrías habituales, pues ya indicamos o mencionamos anteriormente que se encuentra la bipirámide trigonal y pirámide base cuadrada. La bipirámide trigonal se encuentra más favorecida esféricamente y la pirámide de base cuadrada se encuentra favorecida con algunos ligantes polidentados. Y en general también los compuestos bipirámide trigonal con ligantes monodentados suelen ser fluxionales en disolución. El número de oxidación del cobalto en nuestras estructuras es de +3. Como ya mencionamos antes, la geometría de las tres estructuras indican que es pirámide base cuadrada. Nos indica que son isómeros geométricos. Estas dependen de la geometría que adopta el complejo. Las geometrías que presentan isomerías geométricas importantes son la tetraédrica, la cuadrada, pirámide cuadrada, bipirámide trigonal y octaédrica. En este caso, la de nosotros es pirámide base cuadrada, entonces tenemos isómeros geométricos. Tenemos isómeros geométricos y hay que distinguir entre los ligantes que se encuentran. En la base de la pirámide nos indican que los ligantes son basales. En el vértice de la pirámide se denominan axiales. Por la geometría base cuadrada que presenta el compuesto, nos indica que tiene moléculas con simetría C4b, que contiene 4 planos de reflexión, sigma b. La espectroscopía de resonancia magnética nuclear es utilizada para determinar las estructuras de los compuestos orgánicos. Esta técnica espectroscópica puede utilizarse solo para estudiar núcleos atómicos con un número impar de protones o neutrones. Este tipo de núcleos son magnéticamente activos, es decir, poseen spin, igual que los electrones, ya que los núcleos poseen carga positiva y poseen un movimiento de rotación sobre un eje hace que se comporten como si fueran pequeños imanes. El área de una señal de resonancia es proporcional al número de núcleos que produce esta señal, lo que permite su integración. Además, no todas las líneas espectrales son simples, sino que como resultado de acoplamientos entre espines nucleares de núcleos vecinos se produce desdoblamientos de señales, separados por una frecuencia característica o constante de acoplamiento. Los datos resultantes tienen más del 99% de contenido de carbonato, como se muestra en la espectroscopía de resonancia magnética nuclear, y esto confirma la naturaleza del copolímero. La reacción de acoplamiento se realizó en epiclorohidrina, determinado por cromatografía por permeación de gel. Esta es una técnica para determinar la distribución de la masa molecular de un polímero por análisis de una solución del polímero en cuestión. El THF es un disolvente útil para el análisis con GPC. Este se utiliza cuando se quiere comprobar la distribución de masas molares del polímero. Por otro lado, los compuestos atribuidos a la especie fueron aislados y sus estructuras de estado sólido fueron determinadas por cristalografía de rayos X. La cristalografía de rayos X es un experimental para el estudio y análisis de materiales basada en el fenómeno de difracción de los rayos X por sólidos en estado. Los rayos X son difractados por los electrones que rodean los átomos por ser su longitud de onda del mismo orden de magnitud que el radio atómico. El haz de rayos X emergente tras esta interacción contiene información sobre la posición y tipo de átomos encontrados en su camino. Los cristales, gracias a su estructura periódica,
Dispersan elásticamente los haces de rayos X en ciertas direcciones y los amplifica por interferencias constructivas, originando un patrón de difracción. Los policarbonatos tienen diferentes aplicaciones potenciales, como lo son los aglutinantes cerámicos, los adhesivos, recubrimientos y materiales de embalaje, así como también contribuye en la síntesis de termoplásticos y resinas de ingeniería. Se ha desarrollado una amplia variedad de sistemas catalíticos para esta transformación. Estos incluyen catalizadores metálicos heterogéneos, basados en dietilzinc, combinados con fuentes dicróticas, derivados de ácido dicarticosólico de zinc, compuestos de cianuro de doble metal y catalizadores ternarios de coordinación de tierras raras y metales.